Bueno, vamos a hablar de renta y riqueza. Las personas reciben una renta por una contribución al proceso de producción. Vamos a entender por renta aquello que nos sirve para medir una situación económica de una persona o un país. Casi todo el mundo posee la capacidad de trabajar, pero muy pocas personas disponen de propiedades, empresas, locales, activos que le permitan tener una retribución superior. Entonces, cuando hablamos de distribución de los ingresos, decimos que los ingresos se generan o que genera una sociedad se distribuyen entre los propietarios de aquellos factores productivos a través de varias maneras, de salarios, de beneficios, de alquileres, de intereses que va recibiendo la persona en la medida que disponga de elementos para ponerlo en el mercado, ofreciéndolos y recibiendo una retribución al respecto. La renta de una persona va a depender de los factores productivos que disponga. Entonces decimos que hay una relación entre riqueza y renta porque estas están relacionadas. Y la riqueza sería como el volumen de agua de una piscina, vamos a tomar este ejemplo, y la renta, ¿no?, va a ir llenándola de a poco. O sea, una persona se vuelve rica en la medida que puede pasar sus ingresos a cosas que no dependan eh, cotidianamente de su uso. Entonces eso se transforma en riqueza. Entonces, la renta es lo que se devuelve por tener una riqueza. Obviamente hay formas de medir esa desigualdad. Existe un índice llamado índice Gini que nos permite medir eh, entre 0 y 1 la desigualdad. Esta es una curva de 45 grados, ¿eh?, donde en la medida que nos vamos alejando de esta, vamos a ir hacia la desigualdad absoluta. O sea que mientras más cerca estemos del valor, ¿no?, más desigual será la distribución. Hemos visto básicamente cómo se distribuye el mercado de factores, ¿eh?, y qué son los ingresos marginales, cómo se comparan, qué son los ingresos, los costos marginales, ¿eh? Y vamos a tener distintas alternativas de comparación. Pero lo más importante acá es la valoración. La oferta de los factores depende de las características de cada factor y las preferencias de sus propietarios. En general, a medida que aumenta el precio en que se remunera el factor, la cantidad de oferta demandada genera incentivos para los propietarios. Entonces, en la medida que ese factor aumente, estaremos dispuestos a disponerlo. Generalmente en la mayoría de los negocios, ustedes ven gente que se hace muy rica pronto con alguna innovación y después el valor del bien va dejando de tener valor cuando muchos ingresan al mercado ofreciendo dicho producto y la demanda, obviamente, si bien aumenta, la utilidad disminuye. Entonces, ¿cómo se da el equilibrio en el mercado de los factores? Bueno, acá tenemos el equilibrio del trabajo y cómo se estaría dando un equilibrio en un punto de equilibrio para una cantidad y un precio determinado. Esto lo vimos en mercados y acá vuelve a repetirse. La población económicamente activa, como habíamos definido en algún momento, es la población que va entre los 16 y 65 años, que están ocupados o desocupados pero buscan trabajo. Entonces tenemos a la población total, a los de 16 o más años, los menores no participan de este mercado, vamos a tener a los inactivos y a los activos, y obviamente a los desempleados y a los ocupados. Cuando nosotros queremos medir la tasa de desempleo, medimos a aquellos que están en condiciones de trabajar, o sea, estos, y que están buscando trabajo. Si no están buscando trabajo, no entran dentro de el índice de la tasa de desempleo.
La teoría económica predice que a medida que nuestros sueldos aumenten, trabajaremos más tiempos, hasta llegar a un punto en que empecemos a trabajar menos. Esto es prácticamente así. O sea, si hubiera trabajo, estaríamos buscando cada vez más trabajo para satisfacer más de necesidades. Y hasta un punto donde empezaría a disminuir nuestra capacidad productiva. Y obviamente hay diferencias salariales en el mundo, ¿no? Si uno empieza a buscar cuánto se pagan las 40 horas semanales en distintos países, por ejemplo en Argentina debe estar como mucho con $1 a 130 y la mayoría debe estar ganando alrededor de $300, no mucho más. Entonces fíjense, acá aparece un ejemplo, la oferta de trabajo y la demanda de trabajo por la cantidad, y cómo baja en otro país, cómo se paga la mitad. Las diferencias salariales entre países, por ejemplo Marruecos y España, nos manifiestan esto, ¿no? Y cuando hablamos de capital humano y salarios, en la medida que una persona adquiera más conocimientos, vaya aprendiendo más cosas, más titulación, tiene un mayor ingreso. Entonces podemos ver que con los estudios básicos ya no alcanza, con tener estudios secundarios tampoco alcanza. No obstante, teniendo títulos universitarios también ha caído el empleo, hay que buscar una formación superior que nos permita acceder a este tipo de salarios, ¿no? O sea que es una relación directa entre productividad y educación. Y obviamente, como hemos visto en algún momento, la cantidad de salario, de trabajos tradicionales van a ir desapareciendo para entrar en trabajos más sofisticados, a los cuales indudablemente se necesita o necesitamos mayor calificación. Y las cuestiones de discriminación, remuneración y rendimiento también están dadas. Tenemos que tener en cuenta, más allá de lo que presenten las transparencias, que un salario en la India es bajísimo. Un salario en China recién están aumentando en las zonas productivas, pero porque tiene una capacidad de exportación enorme, pero hay una mano de obra muy pauperizada. Y esto obviamente se marca. Acá en Argentina nosotros tenemos un mercado laboral prácticamente contenido en su gran mayoría por el Estado. Hay un mercado privado, que se llama el mercado del sector privado, que prácticamente el 60% está en el mercado del negro. Situación que va a ser, esperemos que cambie en el futuro. Los salarios pueden tener una parte fija, una parte móvil, que se denomina incentivo, y la parte fija nos da la estabilidad. Bueno, en el sector público esto ocurre, no hay incentivos, en cambio en el sector privado sí. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de productividad, o sea, hay un aumento de productividad y directamente hay un aumento de salarios. Y obviamente, en la medida que se aumentan los salarios, hay un aumento de productividad. Lo que pasa es que en la medida que pasa el tiempo, la productividad va a estar dada por la tecnología. Y en la medida que haya un fenómeno globalizado, se esperaba en algún tiempo que esto aumente, pero no se dio. La verdad, hay zonas donde la globalización, se globalizó las tecnologías, la producción y demás, pero no se globalizó el valor del salario. Y sobre todo en la industria textil, sí en la industria informática, que prácticamente un estudiante informático hoy es un empleado del mundo, puede ser contratado de cualquier lugar, pero no así los consumidores, obviamente, otro tipo de trabajo. O sea, el cambio tecnológico, como mencionamos, va haciendo desaparecer los trabajos no calificados y va permitiendo acceder a los trabajadores calificados. Bueno, muchas gracias. Hemos recorrido rápidamente el concepto